Hola a todos, en este video tutorial analizamos el modelado de un sistema masa resorte amortiguador a partir de las ecuaciones físicas que determinan la dinámica del sistema. Obtenemos la función de transferencia y luego nos tenemos un diagrama de bloque también de esta representación para finalmente analizarlo a través de una simulación en MATLAB Simulink. Iniciamos el sistema del estudio, o el estudio mejor dicho, del sistema masa resorte amortiguador. En este caso, al sistema anterior que habíamos analizado compuesto por una masa y un resorte le agregamos un elemento de amortiguación con coeficiente de viscosidad V. Es decir, en este sistema vamos a estar aplicando una fuerza al carrito de masa M y ver qué ocurre con su desplazamiento x de t. Entonces, para el desarrollo, otra vez nos fijamos en el diagrama del cuerpo libre del sistema. En este caso, voy a dibujar acá el diagrama del cuerpo libre. Masa por el lado derecho recibirá una fuerza en función del tiempo y por el lado izquierdo recibirá una fuerza al resorte en función del tiempo y en ese sentido también del lado derecho una fuerza del amortiguamiento que le voy a llamar FB, ¿sí? En función del tiempo. Si nosotros nos imaginamos acá, el amortiguador es un elemento que va a poner resistencia. Si yo empujo, si yo estiro esta masa, va a presentar una resistencia y el amortiguador también. Entonces, perdón, y el resorte también. Entonces, si yo estiro y si yo comprimo, de igual forma va a presentar una resistencia. Así que las direcciones de estas fuerzas debido al resorte y el amortiguamiento son contrarias a la fuerza. Entonces podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración y decimos que la fuerza menos la fuerza debido al resorte menos la fuerza debido a el amortiguador es igual a masa por la segunda derivada de la posición, que sería la aceleración. Entonces, trabajando con esa ecuación podemos recordar dos cosas. En primer lugar, que la fuerza en un resorte, o la fuerza en este resorte, en el resorte es igual a K por X, era proporcional. La fuerza en el resorte es igual a K por X. Es proporcional al desplazamiento y la constante de proporcionalidad se llama constante de Young. Y la fuerza en el amortiguador es proporcional a la velocidad de X y siendo, o sea, la derivada de X, que sería la velocidad, siendo la constante de proporcionalidad V o el coeficiente de viscosidad. Entonces, reemplazando estas dos expresiones, esta fuerza para el resorte y esta fuerza para el elemento de amortiguación, se grafica más o menos así. Tenemos que f de t menos k por x de t menos b por x punto de t es igual a m por x segunda de t. Hacemos la transformación de Laplace y nos va a quedar que f de s menos k por x de s menos b por s por x de s, dado que la transformada de una derivada es multiplicar por s, es igual a masa por s cuadrado por x de s. Entonces el truco consiste en dejar todas las x de s del lado derecho o de algún lado y f de s de un lado, dado que siempre la función de transferencia que yo quiero hallar es la salida, que sería el desplazamiento, en función de la entrada, que sería la fuerza. Entonces f de s, dejo todo este lado, es igual a x de s ms cuadrado más bs más k.
Y finalmente la función de transferencia que quiero hallar, que sería x de s sobre f de s, va a ser igual a 1 sobre m s cuadrado más b sobre m en s más k sobre m. A partir del sistema analizado anteriormente, donde tuvimos la función de transferencia que relaciona la salida de la masa en función de la fuerza aplicada, vamos a obtener un diagrama de bloques de manera a obtener una simulación, de hacer una simulación MATLAB Simulink. Entonces, a partir de esta ecuación, hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Esta m pasamos del lado contrario dividiendo, entonces 1 sobre m por f de s menos k sobre m por x de s menos b sobre m por s por x de s es igual a s cuadrado por x de s. Usamos el mismo truco que habíamos aprendido anteriormente, donde esta expresión pasamos dividiendo dos veces aquí de manera a tener dos integradores. Entonces esta s cuadrado pasamos del otro lado dividiendo a toda la expresión como el producto de 1 sobre s, un integrador, por otro integrador 1 sobre s. Entonces queda 1 sobre m menos k sobre m por x de s menos b sobre m por s por x de s, y esa es la expresión nueva ahora comparado con la expresión anterior, con el diagrama de bloques anterior. Entonces, en color azul, esta parte ya habíamos analizado anteriormente como una resta de fs por 1 sobre m menos km por x de s. Entonces, esa misma diagrama de bloques hacemos sería, yo tengo mi entrada f de s, eso lo multiplico por una ganancia 1 sobre m, ingreso a un punto de suma con el valor positivo y le resto una cantidad que esté multiplicada por x de s, y esa cantidad es k sobre m. ¿Sí? Entonces yo tengo eso. Entonces ya tenemos esta parte de la expresión. Esta resta sería 1 sobre m por fs, 1 sobre m por fs más, con el signo más, menos k sobre m por x de s. X de s voy a traer hacia final porque me tengo que acordar que hacia la derecha está mi posición final. Entonces ahora a esa resta que ya hicimos debo restarle b sobre m por s x de s. Entonces yo necesito restarle b sobre m por s x de s. Y luego toda esa expresión que ya tengo multiplico por dos integradores y voy a tener x de s. Entonces podemos hacer esa parte. Yo voy a agregar un poquito de signo acá, signo positivo, ahora para que se vea mejor. Y este signo negativo. Repito, esta parte del código es la que se observa en color azul. Esta parte del código correspondería a esta parte de la expresión. ¿Sí? Entonces voy a volver a hacer. Muy bien. Nos queda hacer otro punto suma, donde a esta expresión, que sería el resultado de este sumador, le debo restar v sobre m multiplicado por sx de s. S x de s. Entonces
a esta expresión que está acá, que sería el resultado de eso, ya va a ser todo esto que está en color verde. Entonces, toda esta expresión de acá ya es la expresión que ahora yo la tengo formada ya en mi diagrama de bloques. A esa expresión tengo que multiplicar 2 veces por el integrador y ya voy a tener x de s. Entonces, lo que hacemos es eso mismo, esta expresión que está acá, multiplico por un integrador, 1 sobre s, y la salida vuelvo a multiplicar por un integrador 1 sobre s, y acá ya voy a tener x de s. Esta x de s es la salida, esta x de s coincide con esta x de s, por lo tanto puedo hacer la alimentación de ahí. Y ese x de s significaría un punto antes de la, digamos que la derivada de x de s. Yo sé que este integrador, si yo meto acá una señal, integro, tengo x de s, significa que la señal que está saliendo acá es la derivada de esa señal. Entonces, sin ningún problema, esta sx de s, que representaría esta parte, puedo traer de ahí y mi diagrama de bloques ya está completo. Entonces acá nomás hay que tener un poquito de cuidado, pero ese sería el diagrama de bloques que estamos buscando. En el siguiente slide voy a volver a poner el diagrama de bloques ya en un diagrama mejor, y vamos a montarlo en Simulink para poder hacer un estudio a través de simulaciones. Una vez obtenido el diagrama de bloques, procedemos a montar en Simulink como lo hemos hecho anteriormente. Es básicamente una pequeña variante del esquema anterior, donde incluimos una realimentación b sobre m y un punto suma más. Es el mismo esquema, solamente que agregamos b sobre m y el punto suma. Entonces, en este caso particular, haciendo uso de estos puertos de entrada y salida, in-out, vamos a aprender otra funcionalidad de Simulink que nos permite obtener la función de transferencia a un sistema a partir de su representación en MATLAB Simulink a través de diagramas de bloques. Para eso necesitamos, a diferencia del esquema anterior que utilizábamos aquí un step y un scope donde directamente podíamos ver la simulación acá, nosotros queremos ahora, a partir de este diagrama de bloques, obtener su representación a través de una función de transferencia. Entonces tenemos un puerto de entrada in, un puerto de entrada out, y les voy a mostrar un script que nos ayuda a desarrollar eso. Entonces, File, Model Properties, para mirar un poquitito los valores de esas constantes que están utilizando el sistema. Entonces, m igual a 10, k igual a 1, b igual a 1. ¿Sí? Entonces, masa de 10 kilos, una k igual a 1 y una b igual a 1, para solamente los efectos de simular. Entonces, una vez que tengamos el esquema, hacemos correr. Eso guardamos en la misma carpeta donde está nuestro script, y este es el script que les quiero mostrar, que se llama comportamiento de un sistema masa resorte de amortiguador, ¿verdad? Comportamiento MRA.m, donde, ¿qué tenemos acá? CLC para borrar pantalla, y utilizamos la función leadMod aquí en color verde. Se ve un comentario que indica que en leadMod me permite obtener, a partir de este que dice acá, entre llaves, entre paréntesis, mejor dicho, se pone como sintaxis el nombre del archivo Simulink que yo quiero convertir a numerador-denominador, y después con la función sys con la función transfer function hallo mi sistema y le voy a aplicar un step que sería un escalón unitario. Entonces, repito, la función leadMod nos convierte de una representación mediante diagrama de bloques que está en Simulink a una representación de numerador y denominador para ese sistema. Evidentemente, esos valores de todo el diagrama, todas las constantes que están involucradas en el sistema, tienen que tener valores. Si hay un valor numérico, no se va a poder hacer eso. Bueno, entonces le doy correr a esto. Tiene que estar guardado en la misma carpeta. Y ahí me sale un sistema. Voy a poner aquí. Este es inicialmente nuestro sistema. 0,1 s cuadrado más 0,1 s más 0,1. ¿Sí? Y el gráfico que corresponde a ese sistema sería este que se ve acá.
la respuesta al escalón unitario. O sea, si yo le estoy introduciendo el sistema a un escalón de amplitud unitaria, como se ve acá, el sistema va a responder de la siguiente manera para la posición, ¿verdad? Va a irse hasta una posición máxima, luego va a regresar la masa, va a irse hasta una posición un poco menor a la máxima, y así va a empezar a oscilar hasta quedarse en una posición final que sería la posición 1, igual a la posición del escalón. Entonces, esa sería más o menos la respuesta al escalón de este sistema masa resorte amortiguador que analizamos para la posición. Entonces, introducimos dos ideas, ¿verdad? La idea de utilizar estos puertos de entrada y salida para poder después utilizar la función LeanMod, que nos permite convertir ese diagrama de Simulink a una función de transferencia sencilla para su estudio.